En este vídeo vamos a comentar distintos tipos de ángulos que tenéis que conocer. Bien, vamos a comenzar con el ángulo recto. El ángulo recto, como veis que os indico en el cuadrito azul, es aquel que mide 90 grados. Si miráis el transportador que tenemos aquí debajo, que es la regla que utilizamos para medir ángulos, el vértice está situado en el centro y tenemos uno de los lados del ángulo sobre la recta que marcaría 0 grados. Bien, sería el otro lado el que nos indicaría cuál es la amplitud del ángulo, que en este caso sería 90, por lo tanto coincidiría con la medida que correspondería con un ángulo recto. Pasamos al siguiente. Venga, ángulo recto, ahora ángulo agudo. Ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Podemos tener distintos grados, por ejemplo, el azul mide 10, el amarillo 45, el verde 80, pero siempre van a estar por debajo, ¿vale?, de los 90 grados que correspondería con un ángulo recto. Bien, vamos al tercero. Tercera diapositiva que corresponde con los ángulos obtusos. Los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90 grados, son mayores que un ángulo recto. También tenemos un ejemplo en el transportador y distintos ángulos obtusos que miden diferentes grados. Por ejemplo, aquí tenemos uno de 118, 130, 155. Son mayores de 90, por lo tanto son considerados obtusos. Vamos a por otro. Venga. Pasamos ahora a comentar los ángulos llanos. Son aquellos que miden 180 grados. Son una línea horizontal, como veis aquí en el dibujito, ¿vale? Y medirían 180 grados, que realmente lo que corresponden, si os fijáis, son dos ángulos rectos, ¿vale? Por lo tanto, 90 más 90 serían 180. O sea, cualquier línea horizontal que mida 180 grados, que tenga esa medición, esa medida, ¿vale?, lo tenemos que considerar como un ángulo llano. Pasamos. Venga, hemos visto recto, hemos visto agudo, obtuso, llano. Y ahora vamos a hablar del ángulo completo. El ángulo completo es aquel que mide 360 grados porque corresponde con lo que sería un círculo, lo que conocéis como círculo. Si os fijáis, si empezamos aquí, en esta semirrecta morada y vamos moviendo, ¿veis el cursor? Giraríamos completamente y volveríamos a terminar aquí, ¿vale? Por lo tanto, un ángulo completo es aquel que mide 360 grados. Bien, vamos a por otro. Venga, ahora vamos a hablar de los ángulos que se encuentran opuestos por el vértice. Recordad, en un ángulo teníamos que hablar de tres partes. El vértice, que era el pico, ¿vale?, los lados y la amplitud, que es esto de aquí. Bien, pues los ángulos opuestos por el vértice son los que tienen un vértice común, porque se unen por el vértice, ¿vale? Y los lados de uno son la prolongación de los lados del otro ángulo, fijaros. Por ejemplo, este ángulo que se llama beta, este lado se prolonga y forma el lado del otro ángulo, ¿vale? Lo mismo pasa con el otro que tenemos aquí, fijaros. Este lado se prolonga y va a formar el lado del ángulo, perdón, del otro ángulo. ¿Veis? Pues este tipo de ángulos que tienen un vértice común se consideran o se denominan opuestos por el vértice. Vale, continuamos. Venga, ya vamos terminando, nos faltan dos diapositivas. Vale, tenemos que saber qué son ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Yo creo que la manera más facilita de entenderlo es fijarnos en los dibujos. Fijaros, complementarios. Complementarios son dos ángulos que juntos van a sumar 90 grados, es decir, forman un ángulo recto. Vamos a ver el ángulo A que tenemos aquí, que mide 60 grados, y el ángulo B, que mide 30. Si yo hago A más B, si sumo ambos, obtengo 90 grados. Por eso tengo que considerar que estos dos ángulos son complementarios. Vale, vamos a pasar ahora a la definición de suplementarios. Son dos ángulos también que juntos forman un ángulo o sumarían 180 grados, ¿vale? Un ángulo llano.
Entonces, vamos a ver el ejemplo del ángulo A, que mide 60 grados también, pero en este caso el ángulo B mide 120. Entonces, si yo sumo A más B, obtengo 180 grados. Por lo tanto, tengo que considerar que estos dos ángulos son suplementarios. B, facilito, ¿verdad? Vamos a por la última diapositiva, que está un poco relacionada con esta. Ahora os lo explico. Vamos a hablar, para terminar, de ángulos adyacentes y de ángulos consecutivos. Bien, los ángulos consecutivos, que corresponderían con este primer dibujo que tenemos a la izquierda, son los que tienen un vértice, ¿veis? Este vértice y este lado en común, es decir, lo comparten, ¿vale? Repetimos, los ángulos consecutivos son dos ángulos juntos que tienen el vértice y el lado en común. ¿Vale? Cuando pasa eso tenemos que denominarlos consecutivos. Sin embargo, tenemos también que conocer la definición de ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes son también ángulos consecutivos, porque si os fijáis, estos dos ángulos comparten este lado y el vértice también. Por lo tanto, ángulos adyacentes son consecutivos, pero a la vez, relacionado con la diapositiva anterior, serían suplementarios. Porque si sumamos los grados de cada uno, obtendríamos 180 grados, ¿vale? Uno llano. Entonces, repetimos para terminar. Un ángulo consecutivo ángulos consecutivos son los que comparten vértice y lado, y ángulos adyacentes son consecutivos porque comparten vértice y lado, pero a la vez también son suplementarios porque juntos suman 180 grados. Espero que os haya quedado claro, creo que es facilito, ¿vale? Cualquier cosita que tengáis, como siempre, por favor, comentario y intentaré resolveros las dudas y darle al like y suscribiros al canal, por favor. Nos vemos en clase, chicos. Chao.